Ya estamos en directo. Ya estamos en directo, ¿verdad? Itzel, ¿ya te fijaste? Luis. No, no sale todavía la transmisión. Ya estamos ahí. Ya estamos en directo. Ok. Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta noche, pues es una noche muy importante. Es una noche realmente de peso noticioso. Esta charla iba a ser originalmente sobre pues los dos reveses que ha sufrido Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala. El primero fue evidentemente que el INE les negó el registro al partido México Libre, y el segundo revés pues fue el día de ayer, en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó definitivamente el registro. Entonces, pues originalmente digo esto, de hecho es el tema de esta charla, pero hay algo repentino, algo que hace pues menos de una hora empezó a sacudir las redes sociales, los cables, y es una nota que viene desde los Estados Unidos, que tiene que ver con la detención en el aeropuerto de Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, y al parecer los cables de Associated Press, de Washington Post, de diferentes medios, ya confirmaron la nota. De hecho, esta nota, hoy que está de moda en las redes sociales, lo tuiteó el embajador de los Estados Unidos en México, lo confirma también el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, pues hay que esperar, hay que buscar, esperar más información. Sin embargo, esto nos habla de, evidentemente, una descomposición del sistema político. Entonces, bueno, pues esta noche es un programa que no tiene nombre, es un programa de charla, de tertulia política, y ya saben que aquí nosotros hemos estado, hemos hecho de este programa un momento de esparcimiento. En esta pandemia, pues la gente se quiere distraer, y qué mejor que antes de dormir escuche y participe en esta charla, porque finalmente el hecho de que transmitamos en vivo es porque esperamos también de parte de ustedes sus comentarios, su participación, que enriquece el debate público, enriquece la discusión, enriquece pues la convergencia de opiniones, ¿verdad? Pues para mí es un honor, un privilegio montar esta noche con la presencia de una gran amiga, de una queridísima amiga que me ha acompañado en estos lives. El último fallido, tuvimos que suspenderlo porque salió mal, pero esta noche me acompaña y me va a seguir acompañando en otras mesas de diferentes temas. Pues me refiero a la maestra, colega del Colegio de Ciencias Humanidades y especialista, bueno, es catedrática de Ciencias Políticas, la maestra Laura Itzel. Buenas noches, Itzel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Abel, buenas noches. Y por supuesto, Luis Tetzicatl, docente, colega de Derecho, especialista en temas que tienen que ver con cuestiones jurídicas y también especialista en cuestiones políticas. Luis Tetzicatl. Luis, buenas noches. Muy buenas noches, siempre un placer poder platicar con ustedes y contribuir con lo poquito que tenemos para que otras personas también se generen un juicio y por qué no cuestionen lo que estamos diciendo. Eso es lo que nutre una conversación. Muchas gracias, Luis. Pues esta noche voy a ceder la conducción a Laura Itzel. Ella va a conducir esta mesa y evidentemente todos vamos a participar.
Pues te dejo los micrófonos, Laura. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por este juego de roles. Trataré de hacerlo lo mejor posible, obviamente apoyada en ustedes. Nuevamente, buenas noches, Abel, Luis. Y bueno, como decía Abel, efectivamente es una noche de sorpresas, ¿no? Las noticias están corriendo como pólvora, las redes sociales están dando la vuelta sobre este acontecimiento del que nos decía Abel, de la detención del exsecretario de Defensa, pues el coronel Cienfuegos, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Algunos medios hablan de que fue detenido junto a su familia. Parece que iba a abordar un vuelo, iba con su familia y ahí fue detenido. Hay muchas especulaciones. Ya el canciller Ebrard dio a conocer la noticia también, confirmando la detención. Y bueno, pues los corresponsales de diferentes medios también están haciendo lo suyo, tratando de sacar más información. Como bien dijiste, es algo muy sorpresivo. No sabríamos a ciencia cierta en este momento precisar, ¿no?, de qué se le acusa, qué delitos se le están imputando, pero bueno, parece ser que quien giró la orden de aprehensión es la DEA, entonces eso nos puede dar también una idea de cómo va la situación. Habrá que poner atención para no caer tampoco en especulación y ¿no?, en falsas noticias. Pero bueno, sí, efectivamente algo muy, muy sorpresivo y que ya mañana sabremos realmente qué es lo que está aconteciendo. Bueno, pues sí, como lo decía Abel, la intención del día de hoy es hablar un poco sobre este fallo del tribunal, sobre pues no otorgarle finalmente pues el concederle a la organización México Libre, darla como partido. Y bueno, pues eso obviamente también ha sido sujeto de muchas controversias, críticas, ¿no? Tanto en los medios como en las redes sociales. Entonces decidimos platicar un poco sobre esto, conocer la opinión de Abel, de Luis y de la gente que nos sigue amablemente para también saber qué opinan y también platicar un poco sobre la otra crisis al interior de Morena, que también está inundando, por supuesto, que las redes y las noticias. Entonces, bueno, efectivamente, como ya sabemos, la Sala Superior del Tribunal no otorgó, obviamente, a la organización que se quería convertir en partido en México Libre por no contar, entre otras cosas, con una serie de requisitos. Como sabemos, bueno, uno de ellos y el más, ¿no?, criticable es el origen de las aportaciones, ¿no? En efectivo, que no se sabe realmente, eso fue lo que falló el tribunal de manera unánime, de dónde venían. Y bueno, esto finalmente contraviene las leyes de transparencia, de rendición de cuentas y bueno, la organización sabía perfectamente que la única forma de recibir aportaciones era a través de depósitos o de transferencias. En esas transferencias y depósitos pues se puede obviamente identificar de dónde proviene y además quiénes están haciendo las aportaciones. Ellos, sabiendo que era la única forma de recibir estas aportaciones, pues decidieron crear, ¿no?, una app, una aplicación digital para recibir otro tipo de donativos, pero desafortunadamente pues esos donativos son irrastreables, es decir, no se sabe quién ni de dónde provenían. Eso obviamente, la decisión en un principio, como lo decía Abel, del INE fue no concederles el permiso y después se fue a tribunales y hoy, no, bueno, más bien el fallo fue unánime en cuanto a no otorgarles la creación de ese partido y bueno, pues cuáles han sido las respuestas, pues hay muchas y por eso yo quisiera conocer su opinión. Para empezar, me gustaría que cada uno nos dijera qué comentarios tienen al respecto de este fallo. Si empezamos con Luis, por favor. Pues bien, la verdad es que como bien comentaba Abel, de repente todos acostumbramos ver un poco las cosas a partir de nuestro perfil profesional. Digo, por algo elegimos esas carreras, ¿verdad? Y por algo estamos trabajando en las áreas relacionadas con esas carreras. Y como abogado, por mi naturaleza de abogado, porque también soy politólogo, me parece que de repente cuando se presenta una situación como esta, en un contexto como el nuestro, y cuando hablo de un contexto me voy más allá, no solamente me refiero a las condiciones del régimen a lo largo de tantos años que han sido cuestionables, sino también a las condiciones de la población de nuestro país. Se presta mucho para los dimes y diretes, y los políticos le quieren jugar al vivo.
Así hemos visto a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Porque después de todo, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral les haya negado el registro como partido político para integrar finalmente a México Libre con la organización que ellos ya tenían anteriormente, con 7 votos en contra por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, habla de que ha habido un análisis que, si bien es cierto, siempre se ha mencionado es en relación del hecho de que las aportaciones sean transparentes, no nada más están valorando ello. Incluso la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solamente se está basando en las cuestiones jurídicas. En alguna ocasión también, en una conversación previa que teníamos, mencionábamos una variable importante, y es el papel que juegan, por ejemplo, las afinidades, que por objetividad no debieran existir, pero en realidad existen. Las afinidades de los servidores públicos que están en el Instituto Nacional Electoral. Y también, por otro lado, las afinidades, en este momento podría decir a favor de un partido político, pero vamos a pensar por una visión, por un puesto, por una condición, por un presupuesto, como quieran mencionarlo, que también tienen los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Federación. Porque ahora recuerdo que entre las cuestiones que se mencionaban cuando el Instituto Nacional Electoral les niega el registro, efectivamente está el hecho de que el movimiento que encabeza Margarita Zavala, ¿verdad?, junto con Felipe Calderón, se les multa por 2 millones de pesos. ¿Cuál es la causa de esta multa que se les impone? Efectivamente, un manejo irregular de recursos financieros. Fíjense, qué complicada situación. Entre las condiciones que están ahí, no solamente está el hecho de que no pueden demostrar algunas aportaciones, que es además algo que se ha manejado en los medios, porque en eso insisten ellos, y hacen que la información gire en torno entonces de esa situación, sino que además no presentan muestras de servicios que contrataron para realizar sus asambleas, de otros gastos que se realizaron cuando estaban afiliando personas. No exhibieron algunos contratos, no pudieron justificar algunos gastos que realizaron. Y entonces ya estamos hablando de 2 dudas. Una es, si bien es cierto, se ha hablado de quién aportó, cuánto aportó, ¿verdad?, que es lo que ha estado en la palestra. También tenemos que pensar, entonces, hubo gastos que se realizaron durante la generación o durante la propuesta de generación de este nuevo partido que no se expresaron. Por lo tanto, no es todo el dinero el que han dicho el que se ha gastado. Se puede presumir esto a partir de que no exhibieron algunos contratos, decía. Simple y sencillamente. Aunque ellos dicen, es el caso de Felipe Calderón, que en las redes sociales hace unas horas difundía en Twitter en particular que había otro partido político que tal vez sí pudiera obtener el registro, que había gastado al menos 6 veces el monto y que no había podido registrar el monto que México Libre había empleado, que es 1,060,000 pesos, o sea, los otros eran más de 6 millones, ¿no? 1,060,000 pesos, y que por qué no se les daba a ellos, pues se presta también a la suspicacia, ¿no? Y por eso decía, en el contexto en el que nos encontramos, parece que no quisieran en ese momento estar elaborando argumentos, sino adjudicando afirmaciones a la verdad, ¿no? Entrelazando lo que dicen como si fuera algo cierto. Por ejemplo, ¿por qué yo sí, yo no? ¿Por qué dicen que con el clip, que es la aplicación, ya lo mencionamos, no se puede demostrar si nosotros exhibimos recibo de aportación con nombre, dirección, RFC, clave de lector y los 4 últimos dígitos, ¿no?, que son los que registra el clip? ¿Por qué nos dicen que no lo demostramos? Si había una carta bajo protesta de decir verdad del donante de que había sido su voluntad aportar esa cantidad, una credencial de lector y el registro del propio clip, ¿no?, con la hora de la operación. Es sencillo decir eso, pero ahora me veo obligado a cerrar esta primera parte de mi comentario con lo siguiente. Y hay que poner mucha atención. Alguien puede decir que Enrique Peña Nieto, que Felipe Calderón, que Carlos Salinas, todos los presidentes que se les ocurra, robaron, ¿no? Pero hay un problema. Si nosotros vamos a acusar a alguien de que robó, tenemos que demostrarlo. Y yo puedo afirmarles una cosa,
Ninguno de esos presidentes robó. ¿A qué me refiero? Hay otras figuras jurídicas. Por ejemplo, cohecho, operaciones con dinero devengado de forma ilícita. En fin, hay expresiones técnicas para cada una de estas, que a lo mejor en el lenguaje convencional, digamos, que hicieron prebendas, o sea, otro tipo de circunstancias que dan lugar sí a delitos, a conductas disociales, pero no al robo. Y en este caso, Felipe Calderón, lamentablemente abogado, ¿no? Voy a decirlo de dónde, para que se conozca, de la Escuela Libre de Derecho, dice que ¿por qué los tratan así? Si ellos demostraron todo. Está demostrando un absoluto desconocimiento de la norma. La norma no se aplica por lo que yo siento, sino por lo que está motivado y fundamentado en ella. Bueno, aquí cierro este primer comentario porque si no, vamos a centrar la conversación y tampoco se trata de eso. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y Abel, ¿qué comentario inicial nos puedes decir sobre el fallo del tribunal? Bueno, para empezar, agradezco mucho que la gente que nos esté viendo participe con sus comentarios. Nos está viendo Mario Héctor Zambria Pacheco, nos está viendo también Mario Bravo, Hipólito Díaz, nos está viendo María Eugenia Cornejo Cerrato, le mandamos un saludo. Juan Abelardo Mosqueda, Ana Payán, le mandamos saludos, dice saludos a Itzel y un abrazo para ti, Abel, qué linda. Gracias, Muchas Ana, un gracias. abrazo. Bueno, efectivamente, a mí me parece que este fallo del tribunal pues termina por, pues termina por ratificar lo que ya el Instituto Nacional Electoral había señalado con respecto a el hecho de que el partido de Felipe Calderón y de su esposa no tenían pues realmente en regla los parámetros, los lineamientos que planteaban sobre todo la transparencia de los recursos. Eso es lo que finalmente terminó por pesar e impedir a la postre que tanto el INE como ya el tribunal ratificaran que no eran acreedores al registro como partido político, ya que tenía que conocerse la procedencia de los recursos que estaban llevando a cabo esta organización. Y sobre todo porque pesa en el ambiente público, pues las relaciones del expresidente Felipe Calderón con pues alguien muy cercano a él como Genaro García Luna. Entonces todo esto genera una suspicacia, genera suspicacia alrededor de estas relaciones políticas, económicas que el expresidente tejió a lo largo de su sexenio y que desafortunadamente para él, por supuesto, ahora lo han puesto como un personaje que queda en entredicho después de que en 2006 haya ganado la presidencia, pues en una circunstancia poco clara, ¿no? Y poco clara porque se sabe que fue por poco margen, pero que indudablemente el ejercicio del poder del Estado, en ese momento encabezado por el expresidente Vicente Fox, pues buscó detener a como diera lugar la llegada del entonces ex candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y se valió de todos los recursos habidos y por haber que estaban a su alcance para evitar que AMLO llegara al poder. Entonces, hay una historia, es decir, no podemos decir, pues no le dieron el registro al partido de Calderón y de Margarita Zavala, no, hay que verlo en contexto y hay que entender también que mucho de lo que se está diciendo por parte de la derecha y el pulso, el termómetro de eso que dice la derecha, pues está en las redes sociales. En las redes sociales hoy se han convertido en un termómetro, en un pulso
desde el cual podemos observar lo que piensan, lo que comentan, lo que, pues, lo que piensan hacer incluso. Y me refiero concretamente a los apelativos con los que se refiere, por ejemplo, hoy el propio Calderón a Andrés Manuel López Obrador, de que comienza un régimen autoritario, le dicen dictador, y pues tú lo sabes, Itzel, como politóloga que eres, que el autoritarismo, un régimen dictatorial, un régimen totalitario, pues no es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Definitivamente se pueden expresar libremente los críticos del presidente, pues la herencia de muertos, la herencia de periodistas muertos, pues no viene del 2018 en adelante, sino que viene detrás y involucra a los gobiernos panistas, a los gobiernos priistas, y indudablemente todo esto es una losa que va arrastrando Felipe Calderón. Y por otro lado, nosotros los tres damos historia de México, sabemos que hay una regla no escrita desde el asesinato del expresidente Álvaro Obregón. Ningún presidente se puede reelegir. Y lo que busca Calderón no es reelegirse él, pero es reelegirse de alguna manera a través de su esposa. Entonces, digamos, eso es lo que yo pienso de esta negación al registro del partido México Libre. Muy bien, muchas gracias. Ahora les voy a lanzar una provocación. Y la pregunta para los dos sería, ¿se puede tener justicia selectiva una vez que efectivamente esta organización llamada México Libre no consigue el registro para convertirse en partido, pero sin embargo el PES, ¿no? Del Baster, y hablaba Luis de la diferencia en cuanto a esta cantidad, ¿no? Que justifica o defendía tanto Calderón como Margarita, que no se compara con los 6 millones y tantos que tampoco pudieron de alguna forma demostrar, y sin embargo sí obtienen el registro. Entonces, la pregunta es esta, ¿se puede realmente obtener esta justicia selectiva o qué impresión o qué opinión tienen ustedes al respecto? Empezamos otra vez con Luis. Luis. Perdón, es que no es mucho lo mío la tecnología, pero aquí estoy ya estoy aquí hablando. Me cuesta un poquito de trabajo, les ofrezco una disculpa, pero ya estamos aquí, espero que en buen momento, pero todo muy bien. Lo que pasa es que todo eso que estaba comentando hace un momento, que es lo que debía tomarse en cuenta como una violación a la norma, no fue algo que pudo contraargumentar en particular pues el grupo de Margarita Zavala, ¿no? Y de Felipe Calderón. A veces mucho tiene que ver, no es que sea una justicia equitativa en realidad, mucho tiene que ver con la estrategia, con el argumento que vayan a integrar los abogados. Por eso a mí, yo cuando estaba viendo que les negaron el registro, me llamaba mucho la atención el recordar que pues, el expresidente es abogado, ¿no? Debiera tener abogados. En una ocasión, en una plática, seguramente en este momento la recordará Abel, decíamos, pero es que ya no está Juan Collado, ¿no? Para que los defienda, pero evidentemente no era precisamente su área, ¿no? El área de él. En este caso, ¿a qué me quiero referir con esa expresión? Que no habrán elegido al mejor cuadro ni el mejor argumento para presentarlo, porque aquella determinación que tuvo el INE, decía hace un momento, no pudo ser contraargumentada con la contundencia que se requería ante un tribunal federal, que además son especialmente exquisitos, que son especialmente delicados. ¿A qué me refiero? A que sí buscan la norma y la motivación, es decir, los hechos que puedan cuadrarse en la norma para hacer una interpretación y aplicar. Sin embargo, está otro aspecto que de repente no se menciona, pero que cuando ocurrió todo este proceso, yo sí he tenido presente, ¿no? Y es el predominio de cabildeo que hay en el tribunal electoral por parte del PRI y el PAN. Uno diría,
¿Y cuál es la trascendencia, no? De que tengan ahí juego político el PRI y el PAN en el tribunal. Bueno, ni más ni menos que a estos partidos políticos que ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México quieren hacer una alianza así, ¿no? Como multicolor, ¿verdad? Para contrarrestar la hegemonía que tiene el partido Morena ahí en la ciudad, pues no les convenía, son dos de los que van a integrar esa alianza y que seguramente también la van a llegar a hacer a nivel nacional, no les convenía el registro porque iba a ser una alternativa a la derecha de nuestro país. Entonces, si alguien quiere echarle la culpa, Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues no podría ser a la intransigencia de los magistrados, ¿verdad? No podría ser a que no hay justicia para unos y para otros, sí. Yo mencioné otros aspectos que se consideran, por ejemplo, uno, qué tipo de argumentación se desarrolló, cuál fue la estrategia de la contraargumentación frente a lo que estaba diciendo el INE, por supuesto. Está esta parte de que hay cabildeo por parte del PRI y del PAN, porque hay ahí personas allegadas a estos partidos políticos, no quiero decir que los van a favorecer, simplemente que tienen simpatía por ellos. Y entonces, si quiere permitirse que sobreviva el PRI y el PAN, que son los que están ahorita siendo mencionados por el tribunal, pues obviamente tampoco iba a ser tan fácil que pasara la impugnación. Esta apelación que estaban realizando nuestros personajes. Ahora, en cuanto a los particulares que solicitaron que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no interviniera en las discusiones relacionadas con México Libre, porque ellos estaban alegando, y es un dato muy interesante, que podría haber un posible conflicto de intereses porque es allegado a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. En realidad, los propios magistrados, y me parece que esta fue una reacción primero fundamental en derecho y segundo para legitimar su resolución, votaron y dijeron que no tenía por qué apartarse ese magistrado de la discusión. Intervino el magistrado en la discusión. Por supuesto, ya se imaginarán ustedes que durante la discusión argumentó, fíjense nada más, ausencia de dolo por parte del sistema de finanzas de México Libre para violentar las normas. Eso dijo él, ausencia de dolo, que era un error involuntario las violaciones que se habían cometido en la afiliación y recaudación de recursos que hicieron. Y sugirió una cosa que va a quedar como un dato curioso nada más, dijo, ¿por qué no mejor revocamos lo negativo del registro y que el INE haga las investigaciones correspondientes? O sea, me parece que cuando hizo esa afirmación se sentía entrampado, ¿no? Ya, o sea, al haber dicho que no era dolo, que era un error. Yo me acuerdo, por ejemplo, les comparto este dato, no voy a mencionar qué dependencia, pero tuve hace un par de años una reunión con el representante de un órgano de la Administración Pública Federal, ¿no? Por una convocatoria, y me decía, es que la empresa a la que estás representando no conoce entonces de licitaciones. Y yo le dije, es que entonces ustedes, que son los que debieran conocer el procedimiento, o son corruptos, o no saben hacerlo tampoco, porque lo que nos están solicitando es inviable. ¿Y por qué menciono esto? Porque de repente sí hay argumentos, ¿no? Que se van a esgrimir, como lo que decía Reyes, ¿no? El magistrado, para defender lo indefendible. Más bien creo que son cuestiones técnicas del derecho que tendencias, que ser algo tendencioso. Por mi parte, sin ser un gran enaltecedor ni seguidor de las huestes morenistas, ni del PES, por supuesto, me parece que es lo que tendremos que considerar, que es lo que tendremos que comentar también, además de algunas otras cuestiones que seguramente nos podrá hacer ver Abel. Muchas gracias. ¿Y tú, Abel, qué opinas? Bueno, yo creo que no es una cosa selectiva. Yo creo que, bueno, para empezar, y Luis no me va a dejar mentir, los órganos de la justicia en México es inequitativa, es desigual. Los magistrados ganan más de 500,000 pesos. O sea, son gente que después de que el presidente se bajó el sueldo, ¿no? Este tipo de jefes de impartición de justicia, ¿no? Siguen teniendo sus privilegios y ellos, afortunadamente, tomaron, han estado tomando posiciones, a mí me parece, progresistas o en beneficio
de la ciudadanía, esta vez verdaderamente, porque para empezar, recordemos que no tiene mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, dio carta libre a el enjuiciamiento de los expresidentes. Claro, modificaron la pregunta, que ahora es una pregunta muy rara, pero finalmente se procedió a dar importancia a la democracia directa, ¿no? A la consulta pública. Y eso es un avance finalmente en los mecanismos de democracia participativa del país. Por otro lado, este juicio, dictamen del Tribunal Electoral con respecto a pues algunos partidos, yo creo que debe de verse en función de la transparencia que buscan dar los magistrados, ¿no? Finalmente son la chiquillada, son partidos pequeños, pero lo que aquí debe de quedar claro es la predominancia, dicen, ¿no? Los detractores del presidente, que son partidos afines a Morena. Bueno, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que al contrario, son simplemente unos partidos, ¿no? Que tendrán afiliados o a lo mejor no, pero que en estas elecciones que vienen, pues a lo mejor van a tomar una posición, no creo que tan cercana al presidente, porque el presidente ha estado tomando, bueno, nada más hay que ver lo que pasó ayer con lo de los quesos, ¿no? Que se fue sobre varias marcas que son tradicionales y que no importa qué tan tradicionales sean esas marcas o qué tan comerciales sean, pues se suspende en la venta de determinados productos, ¿no? Porque pueden ir en perjuicio de la ciudadanía. Y yo creo que ese tipo de políticas que sigue el presidente, pues que unos les dicen es que son populistas, es que son autoritarias, es que incluso llegan al disparate de que vivimos en un comunismo, en un socialismo. Carajos, es gente que no sabe la historia, no sabe ciencias políticas, no sabe ciencias sociales, no pasó por la primaria, no pasó por la secundaria, o sea, es gente que, pues, destaca por la ignorancia, ¿no? Que supone el no entender los regímenes políticos ni la categorización de un régimen autoritario, antidemocrático. Y estos partidos que obtuvieron el registro, yo creo que no siguen esa línea del presidente, yo creo que son, al contrario, conservadores. Y en ese sentido, yo creo que el fallo que debe de importar aquí es el de la negación del registro a este partido, que lo único que buscaba era permanecer en el poder. Y claro, ellos dicen, ay, es que son socialistas, pero ¿quiénes son los que quieren seguir viviendo del erario? Carajos, o sea, hasta los empresarios, ¿no? Los empresarios pensaban que iban a ser los primeros en ser rescatados en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Y no, el presidente lo dijo, primero los pobres. Eso es lo que mencionó el presidente, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser cautos en ese sentido. Es mi punto de vista, ¿no? Bueno, y les voy a pedir un último comentario ya para ir cerrando esta primera parte, un comentario Sí. breve. A Luis primero, que es obviamente el abogado de la mesa, preguntarte, Luis, ¿buscará este movimiento otro recurso legal para evitar, ¿no? O buscar que el tribunal repare o se quedarán? Y para ver, pues tú platícame cuando te toque tu turno, ¿qué sigue para este movimiento? ¿Qué pasará con Calderón? ¿Qué pasará con Margarita Zavala y con la gente que está con ellos? Luis, por favor.
Bien, eh, con gusto voy a comentar brevemente en relación de ese particular, porque obvio es una pregunta que todos nos planteamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer México libre? Y me encontraba considerando en torno de esta situación, que de repente no nada más hay acciones de carácter jurídico, sino que también hay acciones de carácter político. Ahora, por ejemplo, en medio de esta discusión que se da en el tribunal, un aspecto que se valora es qué va a pasar, qué pasaría con el PANAL, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el PS? Por supuesto, considerando incluso qué va a pasar con el nuevo partido, ¿no? El partido del yerno de Elba Ester, valorando que si ha sido o no apoyado por algún sindicato o algunos sindicatos. Y en estas condiciones o en estas situaciones nosotros podemos visualizar que hay estrategias políticas. Yo considero que antes de emplear un recurso, que sería recurrir al amparo de las autoridades federales, judiciales, lo que van a valorar en México Libre es qué nos implica menos tiempo, porque se están aproximando los tiempos electorales, qué nos implica menos gasto y qué puede ser más efectivo al final. Yo sinceramente considero que ellos tienen cerrados los caminos, ¿eh? Y por una simple y sencilla razón, han carecido de argumentos para imponer sus afirmaciones. Aquí voy a conectar la respuesta a la pregunta con lo que estaba comentando Abel. Hay una parte en la que estoy de acuerdo con él y de alguna manera lo voy a parafrasear. La justicia es la justicia y más bien está para quien sabe asumir una posición adecuada, fundamentar sus afirmaciones en el derecho y justificarlas en los hechos, para que tenga peso lo que está afirmando y sus intereses sean valorados y defendidos por la autoridad. Claro, yo lo dije ya como abogado, ¿no? Algo que comentaba él, pero aquí otro punto quería llegar, aquí hay una parte en la que no precisamente estoy de acuerdo con él. O sea, Itzel, Abel, seamos sinceros y veamos las cosas así. Si sabemos que el Baester Gordillo, como una figura representativa del sindicalismo en México, apoyó, porque así lo hizo, la campaña de Andrés Manuel, cosa que no es malo. Tenemos que tachar a quien diga que eso es malo, porque todos tenemos filiaciones y tenemos poder en los grupos en los que nos encontramos a partir de que sabemos desempeñarnos en esos grupos. Lo apoyo, obvio. Eso no está mal. Lo que está mal es pensar, conociendo la trayectoria de Elba Ester, que como lo apoyo, lo va a volver a apoyar. Y otra cosa también muy importante, a quien apoyó Elba Ester fue la campaña de Andrés Manuel. No apoyó a los magistrados para que cobraran esos salarios. Y nuestro país es un estado con 3 poderes. Y ha sido bien evidente a lo largo de los últimos años, ahora lo podemos ver con los procedimientos que hay en contra de exfuncionarios, que están actuando de forma independiente. Lo que pasa es que se asocia con que Rosario Robles estaba ayudando a Peña Nieto, ¿no? Se asocia con que Lozano estaba en el gobierno de Peña Nieto. El hecho de que alguien de esta administración, que no es del PRI o del PAN, se haya animado a denunciar, pero es una realidad, es una obligación de los funcionarios denunciar cuando encuentran números irregulares, situaciones que parecen anormales o violatorias de la norma. Es una obligación. Vamos a verlo también por ese lado. Ahora, se dice que en esta discusión se le niega a México Libre, y eso lo van a estar manejando en los próximos días, y se ayuda a los amigos de Andrés Manuel, ¿no? Porque Fuerza Social es de un líder sindical de Morena y senador suplente, que es Pedro Aces. Y entonces dicen, se está ayudando a Andrés Manuel. Yo hasta donde recuerde, tal vez esté equivocado, vamos a ver qué es lo que pasa, porque también puede ser una estrategia política. No hay una decisión en un partido para que aquel que está al frente del nuevo partido se venga a ayudar al anterior. Yo no he visto que, por ejemplo, seamos honestos, en toda la extensión de la palabra, el PRD que vino de Izquierda Democrática
del y que integró el Frente Democrático Nacional y que son expriistas los fundadores, se ha ido a apoyar al PRI. Yo no he visto que el PAN, ¿verdad? Que en una parte de los primeros integrantes que tuvo allá en la primera parte del siglo XX, realmente se haya integrado para sumarle sus votos en algo que tenemos que considerar que hubiera evidencia con otro partido, ¿no? Por ejemplo, con el PRI, o que así se haya ido formando un partido con otro, y yo sí daría por esta situación, que también puede ser cuestionable, lugar a la duda de que realmente es el mismo partido que es Fuerza Social, cuando se integre, venga a ayudar a Morena, porque además ni necesita. Los que necesitan aliarse ahorita por el panorama político nacional son los otros partidos, esa es la realidad. Y de redes sociales progresistas, se dice bueno, como es del yerno, yo decía ahorita, de José Fernando Sánchez, el líder de ese nuevo partido, que es el yerno del Baester, pues va a ayudar, pero yo decía, pensemos en el devenir, ¿no? En cómo se ha comportado el Baester. En ese sentido, vamos a identificar que no siempre está con los mismos, ¿no? ¿Dónde comienza el Baester? ¿Cuál es su afiliación? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo va rodando en el mundo de la política en nuestro país? Y vamos a percibir que, si bien es cierto, pudieran decir es que es un pago a su apoyo, se presta suspicacia, yo reitero, pero veamos cómo operan los poderes en México, qué es lo que está pasando, cómo se están dando los procesos, y vamos a encontrar elementos para afirmar o desmentir esto. Yo, por supuesto, no puedo afirmar, con lo poquito que alcanzo a comprender, que se esté ayudando a los amigos de Andrés Manuel. O sea, eso no lo alcanzo a comprender. Finalmente, bueno, pues se va a hablar de eso porque lo que ocurrió aquí fue que se sepultaron las aspiraciones, ¿no? Para seguir en el escenario político de Felipe Calderón a través de Margarita, en un pseudo maximato, ¿no? Gracias, Luis. Abel, ¿nos podrías también comentar qué dicen nuestros amigos que nos están siguiendo? Sí, claro. Majarban González nos está viendo, le mandamos un saludo, un abrazo. Un saludo Este, en él. Juan, también no, un saludo. nos está viendo Juan. Dice Ana yo supongo que es Ana María. Muy buenos argumentos, profesor Luis. Nos está viendo Mario Bravo Medina, siempre está pendiente, le mandamos un saludo. Rogelio también nos está viendo. Rogelio Coutle Hernández, saludos desde Tlaxcala, nos dice que nos ve desde Tlaxcala. Estimados profesores, fue un gusto escucharles, nos dice. Dice Ana María, muy interesantes estos temas, les agradezco por compartirlos. Gracias, qué linda. Nos dice nuestro amigo Diego Michel Flores Díaz, que también está siempre muy pendiente de este programa. Profe, los sueldos y salarios se estiman en función de la capacidad técnica profesional, en función de la responsabilidad y riesgo que corre una persona al ejercer su profesión. El argumento sobre los salarios, aunque pareciera una cuestión de justicia social, no lo es. Incluso la APF se rige por tabuladores de salarios, que es justo donde se debería poner atención. Hay personas ampliamente capaces que cumplen a cabalidad con sus funciones y atribuciones, sin embargo ganan muy poco, pese a que el tabulador considera varios niveles. Efectivamente, dice Ana soy Ana Regina, fui alumna del profesor Luis. Muchas gracias por estarnos viendo, Ana Regina, gracias. Elena Carmona nos está viendo. Gerardo, Diego Michel Flores, bueno, dice, ni el PES ni México Libre cumplían con los registros para convertirse en partidos políticos, pero se observa que el tribunal privilegia a los aliados del presidente. Bueno, pues es algo que nos dice Diego, y bueno, pues yo no estoy de acuerdo ni con Diego ni con Luis, porque efectivamente, bueno, Samuel PT nos está viendo también, le mando saludos. Bueno, aquí hay algo muy importante. El viejo régimen se está desmoronando. Eso es claro. El Bester Gordillo representa al viejo régimen. Es es la alcantarilla de lo que en su momento representó el salinismo, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que lo que debemos de ver en
en estos dictámenes, en estos resolutivos de la Corte, de el tribunal, con respecto a, primero en la Corte, enjuiciar a los expresidentes, y ayer el Tribunal Electoral en negarle el registro a México Libre, pues lo hace porque debemos de avanzar, y debemos de avanzar, a mí me parece, porque no podemos seguir estancados en un modelo que en los hechos ya dio de sí. Es más, hasta el Papa, en la última encíclica, rechaza el modelo neoliberal, rechaza el neoliberalismo. O sea, y vamos a ver qué tipo de democracia es la que defiende la derecha, ¿eh? Vamos a ver qué tipo de democracia defiende la derecha. Porque, por ejemplo, baste un ejemplo. En Bolivia el gobierno de facto que gobierna ahorita ahí dice, vamos a hacer todo lo posible por evitar que el MAS llegue a la presidencia. Esa es la democracia. Esa es la manera de defender la democracia. Y aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Eso de que Calderón habla de que hay la democracia, eso no es cierto. Eso no es verdad. Fox llenándose la boca, es que la democracia, eso no es verdad. Los priistas hablando de democracia, por favor, por favor, hombre. Carajo, es un insulto a la inteligencia. Carambas, hombre. Eso es todo, maestra, perdón. Bueno, muchas gracias. Sí, Si están de acuerdo, vamos a cambiar, no de tema, pero sí sí. de partido. Y bueno, pues también, como ustedes saben, Morena está atravesando una gran crisis al interior. Sabemos obviamente de las distintas corrientes y a 4 años de reciente creación, pues están atravesando al parecer la peor de sus crisis. Tenemos actores que buscan, ¿no?, posicionarse, reacomodarse, con intereses muy, muy claros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya sabemos que hay dos figuras por ahí que sobresalen y pues la pregunta inicial sería precisamente, ¿qué piensan de los ataques y de las acusaciones que ya inclusive escalaron a nivel de una denuncia entre Muñoz Ledo y Mario Delgado, que son los principales contendientes por la presidencia de Morena? Empezamos contigo, Luis, por favor. Bueno, cuando hablamos de la gente de izquierda, de los movimientos de izquierda, es un riesgo latente, que van a querer luchar con todos los recursos que tengan a la mano, todos, para posicionarse. A mí, honestamente, sin ser militante de Morena, ni siquiera simpatizante, tal vez por eso luego Abel se inquieta, ¿no? Porque parecería que soy muy incisivo. Sin embargo, nuestros comentarios apuntan hacia lo mismo, nada más que por diferentes caminos, ¿no? Ahora sí que haciendo un acto de honestidad, pero sin ser morenista, pero sí politólogo. Me parece que en cuanto a la investidura por trayectoria, no tiene que hacer nada Mario Delgado frente a Porfirio Muñoz Ledo. Estoy hablando ahorita de lo político, ¿no? No tiene nada que hacer. Porfirio Muñoz Ledo es un intelectual, es una institución de la izquierda que obviamente probó en otros lugares, probó suerte, hizo carrera política, por algo está en la izquierda y no está en la izquierda por incapaz y no tiene esa posición por incapaz. Al final de cuentas, el paso del tiempo, el conocimiento del sistema político, el haber vivido y vivir dentro del régimen en diferentes lugares, en diferentes momentos y en diferentes condiciones, porque él ha sido secretario de Estado también en otras administraciones, permite que él tenga una condición diferente frente a Mario Delgado. No estoy cuestionando que el señor Mario Delgado sea o no sea capaz. Pero a ver, díganme ustedes, ¿cómo valoran que a pesar de que la izquierda es así, que puede ser subversiva, agresiva, intempestiva, guerrera, ¿no? No guerrillera, dije guerrera, sino van a acusarme de que estoy diciendo algo que no es. Se meta de repente al área o al terreno
institucional, no es porque la izquierda no lo sea, no es porque la izquierda no reconozca las normas, pero cómo es que se mete para echar mano de algo que es un proceso legal a efecto de interrumpir, de opacar, de oscurecer un procedimiento que ya de por sí puede ser cuestionable, ¿no? Eso de abrir a, a más allá de sus propias fronteras una consulta para que la gente diga quién quiere que sea el dirigente de Morena, pues algo que se tiene que valorar y revalorar para saber si es bueno, si es malo, si es regular. Pero lo que sí me parece muy lamentable para el propio partido político es que a pesar de ser de izquierda, repito, que es reaccionaria en un momento dado o que es intempestiva, que puede ser ambiciosa a favor de los ideales, por supuesto, trascienda a ese nivel. Yo entiendo que pudo haberse dado la transición de otra forma, sobre todo porque a pesar de que yo he dicho que no soy militante, pero sí trato de ver las cosas de manera objetiva, me parece que la gente confió en ese partido, me parece que las personas trabajaron en las urnas para legitimar lo que ocurra con ese partido y de repente que les hagan ese regalo a las personas. Yo considero que alguien crítico que confía en Morena se generaría incertidumbre, ¿no? Por lo que está pasando y lo que vaya a pasar en el partido. Lo cual es independiente, ¿no? A lo que pasa en la cuarta transformación, pero de ahí viene esta administración. Entonces, por eso es que llama la atención. Y por lo que a mí hace, considero que al final, porque tiene un gran quehacer político Porfirio Muñoz Ledo, algunas personas que están junto a Mario Delgado también van a terminar hablando para tratar de limar las perezas y concluir mejor las cosas. Así es, Luis, coincido contigo. De hecho, ahorita voy a también preguntarles qué opinan del papel de Citlali Hernández, ¿no? Como una también un personaje que está buscando esa conciliación, ¿no? Jugando ese papel de mediador para dirimir los conflictos y, bueno, pues finalmente reconocerse uno al otro. Pero antes de eso, Abel, ¿cuál es tu opinión sobre estos ataques, sobre las acusaciones que hay entre los dos principales contendientes a dirigir el partido? Bueno, es muy interesante, Itzel. Justamente Morena hoy se convierte en el hiperpartido, es decir, es un partido que creó el presidente, creó Andrés Manuel López Obrador, después de que el PRD se agotó y que dio de sí, ¿no? Los chuchos terminaron por extinguir ese partido y hoy hay remedos de líderes, ¿no? Está Mancera en el Senado, está Fernando Belauzarán, que es un tipo que creo que ni terminó la carrera de filosofía, es un grillo oportunista, un salamero de la derecha, es un tipo de lo peor, Fernando Belauzarán, es un oportunista, eso es lo que es Belauzarán, un oportunista. Y este personaje, bueno, pues acomodaticio, representa la degradación del PRD. Ante esto, ante esta degradación de la que dieron cuenta los chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, pues Andrés Manuel tuvo que generar un nuevo partido y mucha gente que estuvo en el PRD se fue para Morena y pues evidentemente la izquierda es muy importante debatir sobre la izquierda. La izquierda no se disciplina, la izquierda no, el hábitat de la izquierda no, definitivamente no puede ser un partido autoritario vertical, porque la izquierda discute, critica, no se somete, es tirante, se construye mediante la crítica. En cambio, la derecha no, la derecha es vertical, es autoritaria. Y en ese sentido, pues es obvio que se den este tipo de cuestiones en Morena. Eh, ahora, ahora, ¿quién es Muñoz Ledo? Muñoz Ledo es un farsante.
Muñoz Ledo es un tipo que es un oportunista también. Forma el Frente Democrático Nacional junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero en el 2000 se va con Fox, Muñoz Ledo. Y claro, luego regresa y es un hombre que es veleidoso. Y bueno, pues ahora se empecina en ser quien presida el partido, ¿no? Pues no. O sea, Muñoz Ledo dio lo que dio en su momento. Eso sí es un tipo muy inteligente, es un tipo muy inteligente, muy capaz, ¿no? Definitivamente. Pero, eh, pues, pues lo que está haciendo de amenazar con expulsar a Marcelo Ebrard del partido si es que él llega a presidirlo, digo, se me hace muy eh, exagerado de parte de Porfirio. Y por otro lado, pues Mario Delgado, pues también ha tenido un papel, por decirlo menos, polémico, ¿no? Como coordinador en la Cámara de Diputados. Y eso, bueno, pues no ha quedado muy bien con la base de Morena. Y quien yo sí veo de manera fidedigna, real, honesta, para presidir el partido incluso, es a Citlali. Citlali es alguien que es joven, eh, es, eh, es alguien que ha recibido muchos ataques de parte de los grupos más retardatarios de la derecha y creo que ella debería de dársele la oportunidad. Gibran pudo haberlo hecho, pero muy maltratado, el pobre de Gibran, y pues dice, pues yo ya no voy a participar. Pero a mí me parece que Citlali es alguien que podría dar la sorpresa. Ahora ella, pues, es la secretaria general. Ese cargo, ese puesto ya nadie se lo discute, pero ella podría terciar en este debate infructuoso entre Porfirio y Mario. Además, ahorita justamente que estamos viviendo estos empellones de la derecha, es cuando más se necesita que el presidente tenga un respaldo de un partido político fuerte, sólido, como es Morena. A mí me parece. Gracias, Abel. Y en ese mismo sentido, Luis, me gustaría conocer tu opinión sobre qué papel crees que debe o debería jugar el presidente en todo esto. Mucho también se ha Ah, comentado al respecto. ¿Cuál es tu opinión? La verdad es que a lo largo de muchos años en nuestro país, el presidente en el partido donde se encuentre ha tenido siempre injerencia. En algunas ocasiones con toda la mala fe, y en otras ocasiones porque irremediablemente tiende a ser como el juez de voto de calidad. Voy a llamarle de esa manera en este momento. Si hay alguien que tiene, y escúchese bien, calidad moral dentro de Morena, si hay alguien que tiene la voz cantante, nos guste o no nos guste porque esto se parezca al viejo priismo, es Andrés Manuel, por diferentes razones, ¿no? En este caso porque es fundador, en este caso porque efectivamente fue quien arrastró a las fuerzas de la izquierda para unirse en un partido político, porque fue quien ganó la presidencia, por supuesto, o sea, bastantes cosas que le dan calidad moral para tener ese voto. Entonces, el problema es que aquellos que conocen de las otras prácticas en cuanto a que no, pues es que si el presidente se mete es porque va a haber mano negra, ya sabemos de dónde van a venir esas opiniones, las van a dar porque lo han vivido. No podemos opinar de lo que no conocemos. Si yo sé que la política es de una forma porque vivo en Estados Unidos, voy a llegar aquí esperando que también haya dos partidos que se alternen el poder, ¿no?
O sea, al final de cuentas el contexto determina nuestros conceptos. Entonces, de repente, los que han hecho política en los últimos años, bastantes de los que han hecho política han estado en la administración pública de nuestro país, son gente que más que letrada, que más que puede estructurar razonamientos. ¿Qué es lo que hace? Atribuye su victoria o su derrota a las fortalezas o a las debilidades de los otros, ¿no? Así, hace un ratito estamos hablando de Calderón, ¿no? Que decía, pero ¿cómo me hacen eso? Si hay un partido que más dinero no pudo comprobar. Cuando el problema de aquel partido no era comprobar dinero, el problema de aquel partido era que las asambleas se hubieran hecho de la forma correcta. O sea, aquí le apostamos mucho al olvido. Y eso, y también por otra parte, hablamos de las cosas de acuerdo a cómo nos va en la feria, perdón por esta expresión de la jerga popular, pero es lo que realmente, lo que real y regularmente ocurre. Yo estoy seguro que Perdón, Luis, escuchando, creo que Lauricel ya no está con nosotros. A ver, espérame, me mandó no me un espantes, mensaje. ahí tengo un No, problema de no, no. internet. Exactamente, parece ser que su internet está fallando y solo está con el teléfono, parece ser que se fue la luz. Así que lo que nos está pasando en la nueva normalidad, pero nos Sí, manda saludos y dice que continuemos, que la disculpemos con el público que nos está escuchando. Le agradecemos mucho a la y maestra sabrán Lauricel entender. su participación. Ella va a seguir con nosotros. Pues nada, Luis, que ahora nos quedamos tú y yo, pues continúa lo que estabas diciendo. Perdón por la interrupción abrupta, pero No, sí, no te preocupes, gracias. casi me pasa lo mismo que a ella. Por eso digo que me volteé aquí de repente. Sí, puedes Pero quitar aquí ese, estamos. ese sonido, ese sonido, es un ya está, ya está. ¿Aquí está bien? No, ahí se oye. ¿No lo oyes? Es un sonidito. Ya, ya, ya está. Creo que No, sí, ya, ya ya, está. ya pero se me estaba perdiendo hasta el hilo de la conversación. Decía que si hay alguien que tiene autoridad moral, ya me acordé, eso estaba comentando, pues es el presidente, por unas razones Claro, diferentes, diferentes a cuando, por ejemplo, Fox quería opinar en el PAN, ¿no? O a cuando Peña quería opinar en el PRI, que era muy diferente a cuando Salinas opinaba en el PRI, ¿no? O sea, digamos que si vamos a hacer una comparación rápida, Peña Nieto es como una copia mal hecha, una copia pirata de Carlos Salinas, ¿no? No porque sean buenos sí, o sean malos, sino por la calidad de político que tiene uno y otro, que nada tiene que ver con ser buena o mala persona, o más o menos ético, ¿no? Lo digo por claro. precisamente la presencia que uno logró y la que no logró el otro, ¿no? Después de su gobierno. Pero bueno, eh, y obviamente me llama la atención, y esa es la última parte en que me preguntaba Itzel, en relación de lo que tú decías de Citlali, la senadora. Yo considero que no va a haber oportunidad de primera mano, en primera instancia, de que ella entrase al quite. Tendría que pasar varias cosas. La primera, que cumplan con lo que con lo que está estableciendo el Instituto Nacional Electoral. Dijo, a ver, otra consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la autoridad en la materia. Segundo, que se vuelva a dar un resultado así de estrecho, por unas décimas, como el último que se dio en la reciente encuesta, ¿no? En la que por unas décimas está arriba Porfirio de Mario Delgado. Y tercero, que el órgano directivo de Morena, este colegiado que se encabeza el partido, apruebe que se celebre una nueva elección, y mucho ojo en esta parte, o que por consenso se pueda dar una designación. Tenemos que verificar cuál es la figura jurídica según los estatutos de Morena que pudiera dar lugar a ello. Políticamente es la mejor salida, B, la que tú dijiste, políticamente. Pero ya Morena se expuso ante la instancia electoral, ante la autoridad electoral, y va a estar vigilando lo que haga. Entonces no se va a poder brincar todo esto y la determinación que establece el INE para establecer un consenso y mandar a Citlali al frente. Yo sí considero que es una de las mejores opciones para evitar más división. Ella, por lo que hace a la autoridad legítima y legal, es la que la tiene. No dije moral, moral ya dije el presidente.
pero la posición legítima y legal en este momento la tiene ella. Y si ella quiere sacar provecho de ello para bien de su partido, va a ser muy bueno porque va a terminar irremediablemente con estas confrontaciones. Por ejemplo, Martí Batres, el primer presidente de Morena, que por mucho a mí no se me hace el más brillante de Morena, hay tipos mucho más brillantes, ¿verdad?, de la izquierda en México, pero Martí Batres dice, Mario, acepta ya la derrota, mano, deja que Porfirio tome el poder. Sin embargo, en este cuate, en Porfirio, sí caben todas las características que yo enumeré, pero por supuesto también caben todas las características que tú enumeraste. Y efectivamente, es un señor que, pues que se ha vendido al mejor postor, de eso no hay duda. Y tengo el gusto de haber sido parte, de haber estado en un foro cerrado, con unas cuantas personas, donde ya hablara Porfirio Muñoz Ledo hace más de 10 años, no, hace más de 8 años. Y efectivamente me tocó escuchar, me tocó ver cómo en ese grupo, que era un grupo de poder, él se quería vender al mejor postor. Ya luego platicaremos de esto más en corto, ¿no? Porque son cuestiones más personales que políticas o de análisis político. Claro, Luis, para ir cerrando con la mesa, evidentemente yo creo que la pregunta que hizo Itzel es una pregunta bastante importante por lo que significa el, el regreso de una figura, digámoslo así, una figura de poder, una figura política, una figura, no quiero decir la palabra caudillo, pero, pero creo que no hay otra palabra que se le asemeje. A lo largo del siglo XIX vivimos un país de caudillos, de gente de poder. Juárez, Santana, Díaz, un hombre fuerte. Lázaro Cárdenas lo fue. López Obrador ahorita es el hombre fuerte. Y no en el, nótese, no en el sentido peyorativo del término caudillo, en el sentido más afable de ese término. Un caudillo tiene carisma, ese lo tiene López Obrador. Es un hombre querido por el pueblo. Y es un hombre que ahorita es la figura política más importante en el país. Ni la derecha ni la izquierda tienen a alguien que le compita ese lugar a López Obrador, porque su trayectoria política lo legitima de entrada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que López Obrador adquiere una legitimidad política debida a su lucha, a la trayectoria de lucha que tiene, que no podemos regatearle el que haya señalado a la mafia del poder, porque a final de cuentas, esa constelación de personajes, esa representatividad oscura, pues es notable porque la corrupción los marca. Es la mácula que llevan sobre su espalda todos los políticos, priistas y panistas, que han tenido una responsabilidad pública en los últimos, te voy a decir, 30 años. Y como yo les digo a mis alumnos en clase,
Yo no estoy mintiendo. Todos los días en los periódicos sale un escándalo de corrupción de esa clase política inmoral, de esa clase política deteriorada, de esa clase política rota, quebrada y señalada por escándalos y por algo que sigue, por desgracia, desangrando a este país, la violencia. Lo que pasó esta noche en los Estados Unidos no es cosa menor. En los Estados Unidos detuvieron a el exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Un hombre, el número 2, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y el que le sigue es el secretario de la Defensa. No es cosa menor, Luis, no es cosa menor. Y es detenido en los Estados Unidos. Te planteo todo esto así porque alguien decía, ¿por qué son los gringos los que tienen que imponer justicia? ¿Por qué? ¿Por qué no los mexicanos? Porque todavía no estamos preparados para eso, Luis, por desgracia. ¿Tú qué piensas? Además, ahí en lo que estás comentando, yo quisiera decir lo siguiente. Justo como mencionas, Andrés Manuel tiene un poder dentro de la izquierda, no nada más dentro de Morena, que no se puede cuestionar. Simple y sencillamente porque es un gobierno de izquierda que después de muchos años de lidiar con el neoliberalismo llega a nuestro país, llega a encabezar el poder ejecutivo. Ahora que mencionabas lo de Salvador Cienfuegos, es que ahí hay otra cosa, Abel, amigos que nos están escuchando, que está teniendo peso. En noviembre es la elección de Estados Unidos. Andrés Manuel fue a visitar a Donald Trump, platicando algunas cuestiones de economía, por supuesto de política, y actualmente podríamos considerar que tienen una relación saludable a nivel de lo político, ¿no? A nivel de las relaciones internacionales, una relación saludable. Me parece a mí que esta detención es un guiño a Andrés Manuel por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver cuando salgan las causas por las cuales se da la detención, pero me parece que es un guiño así de, pues tú veniste, me diste el espaldarazo con la comunidad latina, porque es bien conocido que México es una autoridad, una voz cantante en la comunidad latina en Estados Unidos, y no por los que habitan precisamente allá, que sean muchos o pocos latinos, sino porque uno, son más mexicanos, dos, México siempre ha dado la cara a lo largo de muchos años por la comunidad latina a nivel internacional. Tres, ha tomado buenas determinaciones, cuatro, se encuentra en América del Norte, son muchas cosas, ¿no? Pero en realidad me parece que es como darle una palmadita, ¿no? Decirle a Andrés Manuel, tú estás con los ganadores están contigo. Pero ¿cómo trasciende esto para México? No ocurre porque sí. En el contexto de García Luna, en el contexto de Lozoya, en el contexto de Rosario Robles, o sea, tiene un impacto generalizado, algo que ya el gobierno mexicano, bueno, por lo menos el Ejecutivo, con los recursos legales con los que cuenta y políticos, había estado trabajando, precisamente para entregarle a la gente lo que prometió. Dijo, aquí no va a haber una cacería de brujas, se va a aplicar la justicia y las normas, ¿no? Y si alguien es responsable tendrá que pagar. Mensaje que el mismo presidente dio a los mismos que forman parte de la Administración Pública Federal actualmente. O sea, no se crea y no se dejen engañar los que nos escuchan. Esto lo sé de primera mano, que el presidente que tenemos nada más anda viendo quién fue corrupto de otras administraciones. Él mismo les dijo en un mensaje cerrado a los miembros de la administración pública, aquí todos venimos a trabajar cuidadito, donde se destina un dinero a cosas que no están presupuestadas. Y no importa que seamos de esta misma administración, si alguien se equivoca, va a ser procesado. Las normas son iguales para todos.
Y esto, que es como una primicia, lo que ahora les estoy compartiendo, porque pues, no se dice en los medios, obviamente, decía yo lo obtuve de primera mano, por el tipo de información se dice el pecado, pero no el pecador, y es algo real. Si no fuera cierto, yo no lo estaría comentando. Ustedes han escuchado que cosas que yo les comento están valoradas en virtud de la objetividad con que se expresan. No es que los demás no, pero sí me gusta hacer afirmaciones contundentes. Y es una realidad. O sea, mm, vamos a verlo así. Por lo que hace a la coordinación en la impartición de justicia, la Secretaría de Defensa Nacional tuvo y ha tenido un juego importante precisamente porque hubo reformas legales también para favorecerlo, además de estrategias políticas a lo largo de los últimos 18 años, tiene una gran injerencia en la impartición de justicia. No es quien castiga, pero ya puede desarrollar procedimientos tendientes a la investigación. Entonces, decía Abel hace un momento, hay inseguridad, sí, hay inseguridad porque existe delincuencia organizada, tráfico de influencias, ¿verdad? Número elevado de ciertos tipos de delitos. Hay estados en los que hay un hueco de aplicación de la norma como Tamaulipas. ¿Y quiénes pueden estar implicados? En su momento, si fuera ahora, si fue la pasada, si fue la administración antepasada, no hay otra, la fiscalía de entrada. Los cuerpos, por ejemplo, de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad Pública, que ya están concentrados en un mando único, son los únicos a los que se puede apuntar. Entonces, a mí me parece que por ahí va el asunto, tanto en lo jurídico como en lo político y en la relación internacional de El Salvador Cienfuegos. Vamos a ver qué pasa mañana y pasó en las noticias, pero obviamente es algo que está ocurriendo y que no se encuentra fuera de la norma y que no es producto de la cacería de brujas, simplemente es, Andrés Manuel, tú te portas a la altura, tenemos una buena relación, pues te vamos a ayudar en todo caso, porque tú bien lo decías, Abel, Estados Unidos es un país con más práctica y vocación en su sistema de justicia, entonces vamos a echarte la mano, ahí vamos, ¿no? Y Andrés Manuel en buen nariz dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está, Eh, incluso, ahí está Marcelo Ebrard que dice que le van a brindar apoyo a Salvador Cienfuegos para que tenga asistencia jurídica. O sea, tampoco es eh, así de que ya ocurrió y ya. exacto, exacto. Es algo, esto que tú estás refiriendo, Luis, es algo muy importante porque yo lo he dicho en varias ocasiones, eh, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Definitivamente, lo he comentado con varios colegas, eh, el hecho, hay, ocurren varias cosas. En primer lugar, se detiene a Genaro García Luna, alguien que estuvo en el gobierno de Felipe Calderón. Era alguien muy cercano a Calderón. Y este personaje oscuro y siniestro, pues está detrás de varias operaciones clandestinas, de las cuales un secretario de Defensa no es ajeno. Eh, es especulación, yo coincido contigo, es especulación lo que está sucediendo en estos momentos con el exsecretario Cienfuegos, pero hay algo que no podemos de soslayar, no podemos soslayar, y es el hecho de que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ocurre un crimen de Estado muy doloroso, Ayotzinapa. Y hay que decirlo, las fuerzas oscuras que estuvieron detrás de ese crimen de Estado, pues no son ajenas al exsecretario de Defensa. Ahora, tú lo dijiste también muy bien. En Estados Unidos están próximas las elecciones. México, como siempre, es un, eh, es un botín electoral. Y el que está en la silla de los acusados es alguien cercano al expresidente Calderón,
que en su momento fue responsable, o al menos porque dice ahora que no sabía lo que hacía Genaro García Luna, pero estoy seguro que sí sabía y ya se planteó, el presidente López Obrador lo acaba de señalar, que sí sabía el gobierno mexicano de la operación Rápido y Furioso. Y esa operación involucra a las entonces autoridades en los Estados Unidos, que era el Partido Demócrata, Luis. Entonces, digo, eh, esto lo puede utilizar Donald Trump. ¿Tú qué piensas? Por supuesto, tal vez para algunos que no estén acostumbrados a tratar estos temas espeluznantes, ¿no? Suene poco representativo el que podamos afirmar, y lo voy a reiterar como otros lo han dicho, que México es un aliado estratégico de los norteamericanos, de los estadounidenses, no sé cómo llamarles porque también somos estadounidenses y somos norteamericanos, bueno, el vecino del norte, ¿no? Es siempre un aliado estratégico. Me parece que aquella frase ya un poco añeja que decía que México era el patio trasero de Estados Unidos, era una expresión simplemente alegórica, ¿no? No era porque tiraran aquí la basura, que si bien es cierto puede ocurrir, hay otros aspectos, hay otras líneas que también se pueden leer de esa expresión. Por ejemplo, es de donde tenemos recursos, es de donde tenemos talento, es de donde obtenemos opiniones, es de donde obtenemos respaldo, es nuestra puerta para América Latina, es nuestro punto de contacto, por ejemplo, con Asia, ¿no? México. Entonces, todo ello es una realidad. Y cuando se aproximan las elecciones, obviamente hubo muchos que descalificaban, ¿no? Que el presidente fuera a visitar a Donald Trump hace algunos meses. Y también tú y yo tuvimos la oportunidad de platicar en alguna otra misión. Pero lo cuestionaban los mismos que habían permitido que sobajara a nuestro país durante su primera campaña, ¿no? Esto llama poderosamente la atención. Entonces, somos o no somos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, le voy a la América y nadie quiere a la América. Canijo, pero pues primero soy mexicano, ¿no? Antes que ser americanista, antes que ser, no sé, pues soy mexicano, hay que ver las cosas con precisión. Yo por eso debo de reconocerle, como ustedes lo han escuchado, muchas buenas cualidades a nuestro presidente. Primero, porque soy mexicano. Segundo, porque es ahí, está evidente. Tercero, porque no me, no me digan que la gente no votó por un candidato de izquierda porque ya estaba cansada de todo lo que ha vivido en otras administraciones que no eran de izquierda. Se vale que dar una oportunidad. Y la verdad es que Andrés Manuel es un tipo carismático, ¿no? Es un tipo talentoso. Ahí está la muestra de que después de cuántas elecciones llegó a la presidencia. Y a pesar de que hubo negociaciones con él para evitar que se moviera, ¿no? Que siguiera haciendo proselitismo, pero nunca lo pudieron contener. Y aunque le ofrecieron poder, no lo admitió tampoco, ¿no? Entonces siguió en la lucha, es un tipo talentoso. No dije gran economista, porque seguramente hay economistas que nos estén escuchando y que vayan a decir, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? Además, la economía de hoy en día está forjada al estilo de Harvard, ¿no? Entonces también es muy cuestionable. Pero la verdad es que sí considero que tiene una implicación electoral, tiene una implicación política, y Claro. los dos gobiernos en esta detención con lo de García Luna, ¿verdad? Se la están jugando. O sea, la cuarta transformación se la está jugando con esta realidad en lo que hace a las elecciones que vienen. La verdad es que muchas cosas que ha hecho el presidente, como esos procesos y el someter a la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, reconociendo la importancia de ese poder de la federación que es parte del gobierno, otorgándole la responsabilidad que le corresponde y obteniendo una resolución parcialmente favorable, también es con un afán legitimador. Y dramáticamente lo logró sin tener que quemar boletas electorales, sin tener que hacer que se fuera el sistema, o sea, Claro. lo logró por otro camino. El camino, a pesar de lo que decía Isabel, de que la izquierda es combativa, yo me parece que el ser institucional no erradica el ser combativo. Y él fue institucional porque es una institución actualmente y por ese camino se fue. Y obtiene un beneficio que, si bien es cierto, no es completo, es parcial porque cambia la pregunta. Está, está demostrando que la voluntad existe. Ya de que se vaya a
realmente yo pienso que a Morena, más que preocuparle que se someta al referéndum durante las elecciones de 2021, que veamos si la gente aprueba que se juzgue a los presidentes, lo que va a ocurrir es que Andrés Manuel, ese tipo que digo que es talentoso, y desmiéntame si no, va a estar en la boleta electoral sin estar. Y eso habla de Ah, claro. inteligencia, eso habla de estrategia, eso habla Ah, de claro. talento, ¿no? Y va a estar. Y la verdad es que se las lleva con todas las, no porque lo diga en la norma, ¿verdad? Pero es una expresión común, se las lleva con todas las de la ley, ¿no? Se las aplicó a todos. ¿Y en Así qué se es. basó? En el hartazgo de la población. Ahí está su fortaleza actualmente. Y tiene arrastre, es un tipo con carisma además, ¿no? En ese sentido, Luis, tú dices, ahí está la fuerza de López Obrador en el hartazgo de la gente. Eh, esto, obviamente, el hartazgo se dio, pues debido a décadas de oprobio, de injusticias, de una serie de situaciones que desde luego son totalmente abominables y que han hecho estragos en el pueblo mexicano. Y digo, lo que estamos viendo con la pandemia tiene que ver con eso. Las élites que están poniendo el grito en el cielo con toda la política contra el COVID que está llevando a cabo el gobierno de la República, pues ignoran o quieren ser omisos, yo creo que esa es la palabra adecuada, quieren ser omisos en el dispendio que se llevó a cabo en los regímenes anteriores. Digo, Luis, algo que acusa a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Hinojosa, esa complicidad, es el monstruo de aparato del avión presidencial. Lo compró Calderón para pagar, fíjate, para pagar inmunidad, para pagar impunidad en el régimen de Enrique Peña Nieto. Para evitar que Peña Nieto lo investigara, le compró su avión. Para que Peña estuviera viajando a la gaviota, que finalmente fue un arrendamiento, lo que hizo Peña con Televisa, para que le arrendaran a una mujer ahí, una vedette, y que anduviera ahí paseándose, eh, haciéndose pasar esta señora por una esposa real, cuando en realidad fue un arrendamiento, fue un contrato, Luis. Ese es el nivel del antiguo régimen, ese de la corrupción eh, así exorbitante, de la corrupción descarada, abierta, ¿no? Luis. Pues mira, yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba dando clases de nivel medio superior, que me preguntaban mis alumnos quién iba a ganar la presidencia. Fue ni más ni menos que cuando tuvimos la desgracia de tener a Vicente Fox como presidente, ¿no? Cuando ganó la elección. Me decían, ¿quién va a ganar? ¿Quién considera que va a ganar? Fue en el 2006, si no mal recuerdo, ¿no? No, en el 2000, ya, por la edad se me olvidan las fechas, pero bueno, recordemos que fue cuando ganó Vicente Fox. Me preguntaban hace algunos ayer de mis alumnos, ¿quién va a ganar? Y les dije, sin dudarlo, y más allá de las encuestas, ¿no? Vicente Fox. Y me preguntaban por qué. Y les dije, bueno, pues porque usa una hebillota con el traje, se pone botas, porque dice chiquillos y chiquillas. Y no me creían, ¿no? Me decía, pero ¿eso qué tiene que ver? Le digo, pues es que eso le gusta a la gente. Si menospreciar a la gente que vota, la verdad es que somos un pueblo consumista también. No vamos a hablar ahorita de si leemos o no leemos o qué sabemos, pero hemos sido un pueblo consumista y eso llevó a ese presidente a estar ahí. Recordemos que se anduvieron vendiendo terrenos en zonas lujosas a peso del metro, ¿no? Entre el Ujú. gobierno y los hijos de Marta Sagún. Luego llega Felipe Calderón, que además era un candidato que no quería Vicente Fox,
O sea, Vicente Fox no quería que Calderón fuera el candidato, pero Calderón pues, era un poquito menos torpe y le ganó la partida, fue el candidato, se colocó. No quiero hacer alusión ahorita a que hubo fraude o no hubo fraude, pero si nosotros vemos quiénes ganaron, por qué ganaron, cuál era la participación, cosa que tú atinadamente hace unos días comentabas, ¿no? Hay una mayor participación cuando gana Andrés Manuel, pero si vemos cuál es el nivel de participación, cuántos integran la lista electoral, ¿no? De posibles electores, cuántos tienen credencial elector, cuántos la utilizan para votar, en proporción de la población de nuestro país, podremos llegar a afirmar que unos son más y otros son menos ilegítimos, ¿no? Todos son legales, al final, porque las normas hicieron eso. Pero ahora regreso a la otra parte de hace un rato, pero ¿quién tiene calidad moral, no? O Claro. sea, eso es una cosa que también debe analizarse, no nada más es saber cómo es el proceso. De hecho, hace unos días tú y yo analizábamos el proceso en Estados Unidos y hablamos de la democracia indirecta, ¿no? Si eran gobiernos legales o legítimos. Y también tenemos que pasar a hablar de ello en México, aunque no por la misma situación, no por el tipo de sistema electoral, sino precisamente por la participación política. Ahora, esta condición, el hecho de que la mayoría no participe en las elecciones, en varias de las que han ocurrido en nuestro país por diferentes razones, cuando no votaban las mujeres, ¿verdad? Cuando la gente decía para qué voto siempre gana el mismo, son diferentes momentos de la democracia en nuestro país. A final de cuentas, traen consigo la posibilidad de que se desarrolle la corrupción. Sí, somos copartícipes, ¿eh? Los ciudadanos y a quienes dejamos que lleguen al poder. Pero por supuesto, si tú llegas que alguien llegue al poder, que ya de por sí es torcido y luego todavía el poder lo corrompe, pues se va a querer acabar el pastel. Y evidentemente, como bien lo comentas, siempre, siempre, siempre hay una reunión previa de entrega-recepción de oficinas, de administración y administración. Y yo digo, ¿qué pueden platicar si los que estamos en la administración pública alguna parte de nuestra vida trabajando somos los que sabemos qué se hace, no los presidentes? Lo único que pueden platicar a ver es hagamos una transición pacífica y cero agresión, ¿no? Como lo decías, por lo del avión presidencial. Entonces, Exacto. cuando muchos es lo que han de poder platicar. De hecho, recordarás que Andrés Manuel inteligentemente, cuando se da el último cambio, y con eso concluye esta parte de mi intervención, dice lo que yo hace un rato también citaba, no va a haber una cacería de brujas, no va a haber una persecución, pero si la norma tiene que aplicarse, se va a aplicar. O sea, él dijo muy claro, ¿no? Si hay corrupción, la van a pagar, y ni hablar. Claro que tiene voluntad, eso es una gran parte, pero no es todo, ¿no? No es todo. Justamente dicen nuestros amigos, bueno, le mandamos saludos a todos los que nos están viendo. Rogelio Cuautle Hernández nos pregunta, estimados profesores, ¿consideran que ante la detención del general Cienfuegos también pueda procederse en contra del general Guillermo Galván? Ojo, Galván era el secretario de Defensa de Calderón. Nos está viendo Luis Ramírez, Sanay, Adolfo Pesina, Naug Eyo, Au, Aui, Ai, Aiwa. Está viendo este video Felipe Montiel, Bruno Alcántara, Héctor Oscamaita, Pavel Granados, le mandamos un saludo. Adrián Hernández Ramales nos dice, entonces la 4T precisa de una continuidad más allá del presente periodo presidencial. Esa es la agencia de AMLO, esa es la agenda de AMLO, y si no, ¿cómo logrará la 4T la continuidad necesaria para llegar a sincretarse, dice aquí? El hartazgo será suficiente para asegurar el lugar de Morena en la presidencia del próximo sexenio. Dice Elena Carmona, totalmente de acuerdo con su percepción, maestro Tetzicatl. Alejandro Aguilar Santillano está viendo, dice maestro Luis Tetzicatl, hola Luis, hola Liz, Víctor Carlos Hurtado también nos está viendo, le mandamos un abrazo. Saludos, amigo Abel Fernández, larga vida. Pues efectivamente, amigos, aquí son bienvenidos. Pregunten, estamos en compañía de Luis Tetzical, estábamos en un momento la maestra Laura Itzel, pero por cuestiones técnicas tuvo que retirarse. Y estamos analizando el antiguo régimen y
su descomposición, ya que esta noche, por si no estaban enterados, fue detenido en la ciudad de Los Ángeles el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, estamos hablando del presidente, de la fuerza que ahorita lo acompaña, de la legitimidad que tiene para ir limpiando la casa. El presidente mencionó, vamos a limpiar la casa de arriba para abajo. Yo creo que lo está logrando, ¿qué dices del comentario de Adrián y de Rogelio sobre el secretario Guillermo, el exsecretario de la Defensa, Guillermo Galván? Mira, si me preguntan ahorita qué quisiera yo para mi país, Sí. quisiera que estuviera investido de la gloria que le corresponde, de la gloria que le pertenece por la historia que tiene, por la riqueza en recursos naturales, por la riqueza material y en consecuencia, ¿qué consideraría en relación de la implementación del sistema de justicia sobre quienes han saqueado a esta gran nación desde siempre? No sé, de repente pasó por mi mente rápido aquello de que Andrés Manuel solicitó al gobierno de España que nos ofreciera disculpas, ¿no?, a los mexicanos. ¿Pero por qué me pasó por la mente? Pues por eso mismo. No podemos decir que a nadie tienta el poder. Sinceramente no podemos decir que a nadie no lo tienta, no podemos decir que el poder no corrompe, porque el poder sí corrompe. Sin embargo, es ahí donde se pone en tela de juicio nuestra diferencia. Voy a hacer una alegoría muy rápida. Adelante. Un amigo, el ingeniero Pablo, con quien tuve la oportunidad de trabajar en la Administración Pública Federal, me decía, y les ofrezco una disculpa si les parece un poco grotesca la comparación, me decía, oye Luis, ¿por qué será que hay personas, hombres, que se suben al transporte público y se aproximan en demasía a las mujeres y tratan de tener un contacto físico, un poco lascivo? Y a mí, y esa conducta yo la voy a asemejar con la gente que tiene el poder y que está en cargos donde se maneja dinero en la administración pública, donde se toman decisiones, ¿no? ¿Por qué la gente, cuando llega a sus puestos, trata de cachondear un poco el presupuesto, de favorecerse por el poder político que tiene en ese sitio? La respuesta va a ser la misma. Yo le decía a él, pues primero porque somos animales y tenemos instintos, ¿no? Pero segundo, no somos cualquier tipo de animal, somos un animal racional. El político, el ser humano, es un animal racional. Y como ser racional, como aquel que comete esa conducta desviada del transporte público, debe de pensar cuáles son las consecuencias de los actos antes de atreverse a actuar de forma instintiva, antes de dejarse dominar por sus pasiones en el arrebato que le ocasionará tener dinero a la mano o decisiones políticas importantes. Se pone en tela de juicio su honorabilidad. Qué lejos quedaron aquellos tiempos en que en nuestro mismo país, Abel hacía alusión hace un momento en el siglo XIX, había tan connotados, y todavía a principios del XX, tan connotados nobles, sensibles y políticos inteligentes. Nada tiene que ver Aurelio Nuño con José Vasconcelos, ¿no? Por favor, Con José claro. Vasconcelos. Y Eso uno era ministro de Educación y es este era una secretario de mentada de Educación madre, Pública. Luis. Claro. Nada tiene que ver Enrique Peña Nieto con Benito Juárez, por ejemplo. No, por Estamos favor. lejos, muy lejos. Sí, Pero también, claro. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí era una nación en construcción, lo sigue siendo, definitivamente, no hemos llegado a nuestro límite, precisamente porque hemos permitido las malas administraciones, porque esos hombres que han tenido el poder se han dejado arrebatar y redoblar. Yo que quisiera, ¿por qué dije todo esto? Pues quisiera que juzgaran a todos los que han saqueado al país, los que de alguna forma se han beneficiado indebidamente del poder, pero siento decirles a nuestros amigos que preguntaban sobre el antepenúltimo secretario de la defensa, aunque yo quisiera que a él lo juzgaran y a todos los demás, es algo que definitivamente no puede pasar. Yo sí quisiera, pero no va a pasar porque se nos ocurra. Simplemente, amigos, a Enrique Peña Nieto no se le puede procesar por haber empleado dinero de origen incierto en la campaña, porque el delito ya prescribió. ¿Qué les dice esto? Obviamente las leyes han sido hechas a la manera y a la forma de quien gana. Es como la historia.
La historia nos la cuentan de acuerdo a quien gana y las normas han sido creadas de acuerdo a quien gana. Entonces, por eso el presidente, que es de una visión diferente, ¿qué es lo que hace? Llega y dice la contrarreforma educativa. Y así va a pasar a la historia como la contrarreforma educativa. Es un ejemplo. Otro va a ser, siempre los antiguos administradores de alto rango, de alta envergadura, eran intocables. Ahora ya no. Pero es un proceso. A lo mejor no nos toca ver al antepenúltimo secretario, pero a lo mejor sí al anterior. Y a partir del anterior todos van a correr riesgo, ¿no? Porque van a estar bajo la lupa, en observación. El presidente se le está jugando y por eso todo mi respeto, toda mi consideración. Como mexicano, incluso toda mi más alta consideración con él. Porque al estar haciendo esto, ¿quién puede ser el próximo que se encuentre bajo el escrutinio? Entonces tiene que poner mucha atención en lo que hace él y todos los que están en la administración pública. Por eso es que todo mi respeto a lo que está haciendo no es cualquier cosa. Algunos, no me dejarán mentir, algunos amigos sociólogos, economistas, incluso politólogos, en fin, de estas áreas que nosotros conocemos, van a decir, oh, pues sí, ya aprobó la Suprema Corte que se haga un referéndum, es una forma de legitimarse, pero pues eso no es un proceso. No, no es un proceso, pero es un primer paso para tomar decisiones que toquen lo más profundo de la sensibilidad, eso que ha sido dañado, que ha sido corrompido, corroído por ese cáncer del régimen de corrupción. Pues Luis, desafortunadamente falta mucho, falta, bueno, eh, la política, y tú lo sabes, la política es impredecible. No se sabe en qué momento va a ocurrir una noticia. Todos estábamos con la nota, ¿no?, de el Partido México Libre y la pérdida de su registro, bueno, que jamás se concretó. Y en la noche tenemos esta noticia que sacude indudablemente el ambiente político nacional. El embajador le dio cuenta en su cuenta de Twitter de esta situación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también ya lo confirmó. Fue una nota de AP. Y pues no es cualquier persona el que detuvieron en los Estados Unidos, iba con su familia. La forma es fondo, dicen por ahí. Y vamos a esperar, Luis, vamos a esperar a tener más información. Yo, como siempre, te agradezco mucho el que me hayas acompañado a mí y a la maestra Laura Itzel en este programa sobre lo que ha estado sucediendo en el ambiente político mexicano en función de todos estos eventos que van como cascada, van cayendo y que sin lugar a dudas nos dejan con la reflexión de el antiguo régimen está agonizante, está deteriorado, muy deteriorado y muy probablemente sí sea posible ver a un expresidente en la cárcel. Esto, esto también evidencia una cosa. En los Estados Unidos hay mucha desesperación por la carrera presidencial. Y quién sabe qué otras sorpresas nos vaya a deparar el destino, Luis, en los próximos días. ¿Con qué te despides, mi estimado Luis? Mira, Abel, ahorita me atreví a poner ahí en el chat el Sí. vínculo al canal donde ponemos nuestras conversaciones, las que no tenemos en vivo. Ajá. Lo puse ahí porque estoy muy contento de la plática que hemos tenido el día de hoy. Está muy, muy cerca de lo que hacíamos hace más de 20 años, cuando estábamos preparándonos y éramos más subversivos, revolucionarios, porque la juventud es impetuosa. Y platicamos de estos temas en aquel lugar conocido por la platería y el buen café.
para no hacer publicidad gratis, ¿no? O en Sí, aquellos claro. sitios donde Sí, se favorece con el buen café y la buena platería a la gente, y sí, donde algunas personas cercanas decían, yo les pago su café, jóvenes. Jamás había escuchado a personas que platicaran así de nuestro país. Esta conversación, a ver, se parece mucho a aquellas que teníamos. Esta conversación, la del día de hoy, porque hemos platicado del referéndum para juzgar expresidentes, hemos claro. platicado de Salvador Cienfuegos, hemos platicado de la elección de Morena, hemos platicado de que el Tribunal Electoral hizo el lado a México libre, vaya, como en aquellos tiempos. Y me da mucho gusto que hayamos compartido con las personas que ahora están aquí y que van a ver esto o que lo van a ver más adelante, esta conversación. Me siento privilegiado de ser tu amigo, de acompañarte en estas pláticas. Me siento agraciado y debo de reconocer y agradecer a la vida el que también pueda levantar la voz para comentar lo que pienso, para comentar lo que siento y para invitar a los que nos están escuchando, compañeros docentes, que ya son de por sí contestatarios, es una naturaleza del que es docente y sobre todo del que está en la UNAM, ¿no? Claro. Que somos críticos y propositivos, fortalezcan con sus comentarios lo que nosotros estamos diciendo y que con sus propias ideas, que son por sí mismas fuertes, que se pueden sostener por sí mismas y adjuntando lo que tomen de lo que hemos dicho, regresen a sus aulas virtuales, regresen a sus aulas físicas y propaguen esta y la información que ellos tengan para generar, para procurar mejores, mejor dicho, procurar mejores generaciones, que no vivan lo que nosotros vivimos de jóvenes, que no vivan lo que vivieron nuestros padres, sino que puedan recuperar este país con base en la imposición de nuevas normas que eviten la corrupción, de una claridad mejor para el trato de nuestro país, por supuesto, para que haya un mejor porvenir para todos, ¿no? A lo mejor ya no nos toca verlos, pero muchas gracias, Abel, por esta conversación y recuerden, no es una cuestión de partidos políticos. Si tenemos ahora un presidente que está luchando fuerte, creo que es humanamente nuestra obligación también tratar de rescatar a nuestro país desde donde estamos. Muchas gracias, Abel. No, a ti, Luis, y queridos amigos, yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros esta noche en una charla más con colegas, con amigos, y les mandamos saludos a Elena Carmona, que estuvo con nosotros, Adrián Díaz Ramales, Víctor Carlos Hurtado, al maestro Euclides, por supuesto, Pati Caro, que nos están viendo, profesor Euclides, le mandamos un abrazo, y a todos los que nos están viendo por allá en casa, cuídense mucho, no se desvelen. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.